Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga y así como estamos, vamos a leer Gálatas, pasaje que hemos estado durante algún tiempo ya. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 6 al 10 nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Dios y Padre de verdad, nos acercamos a ti y a tu palabra en esta tarde, buscando, Señor, que tu Espíritu traiga las verdades de tu palabra, de tu evangelio a nuestras vidas. Que podamos ser recordados de ese mensaje precioso y único de tu evangelio. Y que a la vez podamos rechazar aquellas imitaciones baratas, ausentes de tu gracia, que otros han dicho, otros han predicado. Ayúdanos a ver que es solamente a través de Cristo Jesús, solamente por la fe y solamente de gracia, que podemos ser salvos y encontrarnos un día viéndote cara a cara, delante del Dios creador de los cielos y de la tierra. Gracias, oh Dios, por la verdad de tu evangelio, por este mensaje precioso, porque son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Hemos estado en este pasaje durante varias instancias. Y recordamos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia acerca de los problemas que se están presentando en esa iglesia. Hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo, diciendo y anunciando que es necesario guardar la ley y los preceptos de la ley para poder ser salvos. El apóstol Pablo les había predicado en su viaje misionero que la salvación era solamente a través de la fe. Pero ahora unos judaizantes querían decirles, no, tienen que creer en Cristo y tienen también que someterse a las obligaciones de la ley ceremonial judía. En nuestro entorno, cuando se pregunta qué es el evangelio, las personas suelen dar respuestas incompletas, algunas engañosas, otras incorrectas. Esto debido a su mayoría malentendidos o a veces influencias culturales. Otras veces es por una falta de claridad sobre las enseñanzas cristianas fundamentales. Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál sería su respuesta? Tal vez usted tenga una respuesta como, bueno, el evangelio es vivir una vida con propósito. O tal vez algo así como, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O tal vez lo que puede hacer usted es empezar a contarme el testimonio de cómo Dios le salvó. Y ciertamente estas son cosas verdaderas. Dios tiene un plan para la vida de cada uno. Y hay un propósito en vivir la vida para Cristo. Un gran propósito, un sumo propósito.
Y sí, es maravilloso si el Señor le salvó y usted puede dar un testimonio hoy de la obra que Él hizo en su vida. Pero esas respuestas no son el Evangelio. En resumen, veremos en esta tarde algunas respuestas comunes, aunque erradas, basadas en la teología evangélica y la comprensión que tienen algunos sobre la Biblia y sobre el Evangelio. Así junto con algunas explicaciones de por qué estas se quedan cortas. Y a continuación pasaremos a estudiar algunas de las religiones falsas y de sus enseñanzas. Y si el Señor lo permite, en esta tarde estaremos hablando acerca del budismo. Algunos dicen que el Evangelio es simplemente ser una buena persona. Algunos responden que el Evangelio se trata de vivir moralmente, de hacer buenas obras o de seguir principios éticos como el amor y la bondad. Esta respuesta claramente se queda corta de lo que el Evangelio es. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, porque si bien la ética cristiana se deriva del Evangelio, no se trata en sí del esfuerzo humano ni de logros morales. El Evangelio es la buena noticia de la gracia de Dios mediante la muerte y la resurrección de Jesús para salvar a los pecadores. Esta respuesta de que el Evangelio es simplemente ser una buena persona confunde el efecto del Evangelio, el cual es una vida transformada y de fruto bíblico, con lo que la produce, con su causa. La causa es la obra expiatoria de Cristo Jesús. Algunos dirán, el Evangelio significa amar al prójimo y ser bondadoso como el Señor Jesús. El Evangelio es la obra de Cristo para reconciliar a los pecadores con Dios. Y eso es lo que capacita a los creyentes para vivir rectamente. Otros podrían decir, el Evangelio es un conjunto de reglas y enseñanzas que debemos seguir. A veces pueden describir el Evangelio como seguir las enseñanzas de Jesús. Y hoy en nuestros días hay un gran énfasis, incluso en iglesias evangélicas, con respecto a ese Evangelio. Algunos hablan acerca del sermón del monte como esto es lo que hay que hacer. Otros a adherirse a las doctrinas de la iglesia. Y vimos anteriormente cómo el adherirse a las doctrinas de la iglesia puede llevar a un sectarismo, cual produce graves consecuencias. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, el Evangelio no es una lista de instrucciones de qué debo hacer y qué no. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una proclamación de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. El Evangelio es una proclamación de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Las enseñanzas de Jesús guían a los discípulos. Sí, pero el Evangelio se centra en la obra redentora de Él mismo, en la obra redentora de Jesús. No es un código moral. El que cae en el que dice esta respuesta o el que da esta respuesta corre el riesgo de caer en el legalismo. Y puede insinuar que la salvación se gana mediante la obediencia. Algunos dicen que el Evangelio son las enseñanzas de Jesús sobre cómo vivir una buena vida. Pero la verdad es que el Evangelio es la noticia de la salvación mediante la muerte y la resurrección de Cristo. No es un manual de conducta. Sí, el Señor salva y estipula sus leyes para aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero el Evangelio se diferencia de las religiones
que encontramos alrededor del mundo por esta particularidad. No se trata de lo que debemos de hacer. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Otro tercero error o mensaje que se puede decir es que el evangelio es un mensaje de amor o de esperanza, de amor y de esperanza. Estas personas reducen el evangelio a un mensaje genérico y positivo, como Dios los ama a todos, o todos son los hijos de Dios. O el evangelio es ese mensaje de esperanza para un mundo mejor. Bueno, y si bien el amor de Dios es central en el mensaje del evangelio y lo encontramos resumido en un pasaje tan conocido como Juan capítulo 3, versículo 16, donde nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El evangelio aborda específicamente el pecado, el juicio y la reconciliación mediante el sacrificio de Cristo. Cuando hacemos afirmaciones vagas, la mayor parte del tiempo se omite el problema del pecado y la necesidad de la fe en la obra expiatoria de Jesús. Esto lo que hace es que diluye la urgencia que las personas tienen y la necesidad de ser específicos con respecto a su necesidad de un Salvador. Algunos dicen el evangelio es que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Bueno, los creyentes pueden afirmar que el Señor desea que seamos felices, que estemos alegres, que haya ese gozo abundando en los corazones de los que han creído en Él. Pero muchas veces está asociado a esa felicidad sin Dios. El evangelio, en cambio, es el amor de Dios demostrado mediante la muerte de Cristo por los pecadores, llamando al arrepentimiento y a la fe a todas las personas. Sí, es un mensaje de amor, pero del verdadero amor de Dios. En cuarto lugar, otros dicen que el evangelio es prosperidad o éxito personal. Esto es claramente influenciado por la teología de la prosperidad. Algunos afirman que el evangelio promete riquezas, salud, realización personal, abundancia y cosas como estas. ¿Cuál es el error de esta afirmación? Bueno, el evangelio trata sobre la reconciliación espiritual con Dios, no sobre ganancias materiales. Las respuestas que se centran en la prosperidad lo que hacen es tergiversar el evangelio y lo convierten en una transacción egocéntrica. Ignoran el llamado a tomar la cruz, el cual es un llamado a todos los que han creído en Cristo. Quienes dan este mensaje del evangelio de la prosperidad dicen: sé rico y olvídate de tu cruz y déjala a un lado. Cuando el mensaje del Señor Jesucristo es: toma tu cruz cada día y sígueme. Quienes afirman esto dicen que el evangelio es el plan de Dios para bendecirte con prosperidad y con éxito. Pero eso no es. El evangelio lo que ofrece es vida eterna. El evangelio no ofrece una felicidad terrenal suprema. Ofrece una felicidad, un gozo eterno, inigualable por ninguna cosa terrenal ni material. El evangelio ofrece vida eterna por medio de Cristo Jesús, no riquezas terrenales garantizadas. Es común escuchar
en medio de quienes afirman el evangelio de la prosperidad, frases como Jehová Jireh, una hermosa frase, Jehová proveerá. Pero ¿cuándo fue dicha esa frase? ¿Cuándo fue dicha? Bueno, Abraham la dijo. Cuando le decía a su hijo que Jehová proveerá un sacrificio por medio del cual no tenga que sacrificar a mi propio hijo. Eso se trata, Jehová Jireh. Y hoy en día se minimiza ese mensaje diciendo que Jehová Jireh, Dios proveerá. Para hablar de bendiciones materiales. Cuando el creyente en nuestros días sabe que Jehová Jireh, que Dios ha provisto en Cristo Jesús salvación para todos los que creen en Él. Otros afirman que el evangelio es simplemente ir al cielo al morir. Estos se encargan de reducir el mensaje del evangelio como un tiquete para el cielo, centrándose únicamente en la próxima vida. ¿Por qué es esto incorrecto? Bueno, si bien la vida eterna es un resultado maravilloso, el evangelio abarca la obra de Cristo para perdonar los pecados. Esto restaura la relación con Dios y transforma las vidas hoy en día. Quienes han creído el mensaje del evangelio empiezan a ver sus vidas transformadas. Muchos ignoran las implicaciones que tiene el evangelio en nuestras vidas hoy. Algunos han prometido a través de la historia de que, por ejemplo, si se bautizan, serán salvos, como lo hace la Iglesia Católica. Por eso algunos, a través de la historia, guardaron su bautismo hasta el último de los momentos de su vida, para asegurarse que iban a recibir el cielo. Claramente eso no es el mensaje del evangelio. El alcance del evangelio nos lleva a la santificación, a vivir para la gloria de Dios, incluso la glorificación de nuestros cuerpos en el día postrero. El evangelio no es decir que puedes ir al cielo si crees. El evangelio lo que hace es reconciliar a los pecadores con Dios por medio de Cristo y trae vida eterna después de nuestra muerte, pero trae una vida transformada hoy. Otros consideran también que el evangelio es un movimiento social o político. Y algunos presentan el evangelio como un llamado a la justicia social, a la igualdad o al cambio político. Muchos lo equiparan con el activismo. El avance de este evangelio ha llevado a muchos a suplir las necesidades de otros, lo cual no es algo malo. Pero eso no trae salvación. Eso no da salvación a los hombres. Iglesias enteras se han dado a la tarea de dar de comer a los indigentes. Amén. Gloria a Dios. Eso es algo bueno. Si lo hacemos en el contexto del evangelio, de predicarles la verdad, de alcanzarles para Cristo. Pero no si el énfasis está solamente de darles de comer, dejándolos en sus pecados para recibir una mayor condenación después de su muerte. El evangelio debe inspirar justicia y compasión, pero se trata principalmente de la salvación espiritual por medio de Cristo.
No debe ser una agenda impulsada por pensamientos humanos y no debe priorizar los objetivos temporales por encima de la reconciliación eterna. Algunos dicen que el evangelio se trata de luchar por la justicia y hacer que el mundo sea más justo. Si hemos entendido el evangelio, comprendemos que es justo para pecadores, que el justo castigo de nuestras almas, de nuestras vidas eternamente es lo que merecemos. Entonces no abogamos por justicia para nuestros pecados. Clamamos por misericordia y por la gracia de Dios extendida a nosotros en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas, de nuestras vidas eternamente. El Evangelio transforma los corazones a través de la redención de Cristo y lo que motiva es a vivir vidas justas. Pero esa no es la raíz, es el fruto. En séptimo lugar, otros dicen que el Evangelio es uno de los muchos caminos hacia Dios. Esta es una influencia del pluralismo y del posmodernismo. Quienes afirman esto dicen que el Evangelio es solo un camino hacia la iluminación espiritual y hacen énfasis en lo que dicen otras religiones. La verdad es que el Evangelio afirma su exclusividad a través de Cristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Debemos ser claros en las afirmaciones mismas del Señor Jesús. Él no dijo: yo soy un camino, yo soy una verdad, o yo soy una vida. Este tipo de respuesta niega la necesidad única de la expiación de Jesús y niega la enseñanza bíblica de que la salvación es solo por medio de Cristo Jesús. Esto hace que no sea tan urgente el mensaje de salvación. Quienes afirman esto a veces se escuchan frases como: el evangelio es la forma en que el cristianismo llega hacia Dios, de la misma manera que lo hacen el budismo o el islam. No, hermanos, el evangelio declara a Jesús como el único camino hacia la salvación. Y está basado en la vida y la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y solamente de Él. Otra afirmación es que algunos dicen que el evangelio es un sentimiento o una experiencia. Estos describen el evangelio como una persona, como una experiencia espiritual, personal. Hablaba anteriormente de cómo algunos que se les pregunta acerca del evangelio empiezan a hablar de su testimonio. Estas personas hacen un gran énfasis en aquello que ellos han experimentado. Algunos hablan acerca de sentir la presencia de Dios o de tener o de haber tenido en algún momento un tipo de encuentro místico. El evangelio no se trata acerca de nosotros. El evangelio se trata acerca de lo que alguien más hizo en nuestro lugar. El evangelio es una realidad histórica y objetiva. Hablaba anteriormente de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No es algo que yo siento, es algo que sucedió. Si afirmamos nuestra salvación en aquello que sentimos, correremos un grave peligro. Porque nosotros sabemos que un día nos sentimos de una forma
y al día siguiente nos sentimos de una forma completamente distinta. ¿Me siento bien? Hoy me siento mal. Hoy me siento feliz y hoy me siento triste. Si mi salvación depende de un sentimiento, voy camino hacia el infierno. La salvación es algo más grande, hermanos. El Evangelio es algo más grande. El Evangelio es acerca de una obra hecha por un hombre cuyo nombre es Jesús, conocido de Nazaret, quien vivió hace cerca de 2000 años y habitó en medio de Jerusalén, en los alrededores del pueblo de Israel. Vivió una vida perfecta y murió una muerte atroz, siendo castigado injustamente por mis pecados para llevarme a Cristo, para llevarme a Dios, para llevar a todos los que creen en Él a Dios. Es cierto, el Evangelio evoca emociones en los que hemos creído en Él, pero no podemos definirlo por la experiencia, por el sentimiento, porque lo reducimos de esa manera a una percepción personal y esta puede desvanecerse en cualquier momento. Este resumen nos pone a pensar, nos debe poner a pensar acerca de todas las afirmaciones del error que se hacen constantemente en nuestro alrededor. Muchos afirman ser creyentes y haber creído, pero no pueden dar una definición del Evangelio. Nosotros debemos tenerlo claro hoy en nuestras vidas y recordar estos pasajes que hemos leído. Estoy maravillado, decía Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hacia aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto nos lleva al tema de hoy. Las religiones y las cosmovisiones falsas, entre las cuales encontramos el budismo. En contexto, Israel del antiguo pacto vivía muy cerca de naciones que adoraban y servían a dioses falsos. Dios les advierte continuamente, como su pueblo, durante el periodo del antiguo pacto, acerca del peligro de sucumbir, de dejarse llevar por la influencia de las religiones falsas que habían a su alrededor. En Éxodo capítulo 34, versículo 15, podemos ver cómo esta advertencia el Señor se la da a su pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 15. El Señor les dice al pueblo de Israel, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. El Señor advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento
de cuál sería el resultado de lo que vendría al compartir, al coexistir, como se dice hoy, con tales religiones. Sin embargo, si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que en lugar de prestar atención a estas advertencias que Dios les daba, los reyes, el pueblo de Israel se entregaron una y otra vez a las religiones falsas y a la adoración de las naciones vecinas. Una y otra vez. Llegaron a adorar a dioses falsos. Es interesante ver la historia de los reyes de Israel, de Judá. Una y otra vez vemos cómo hicieron lo malo ante los ojos de Dios, siguiendo las prácticas de sus padres, adorar a dioses falsos. Incluso algunos se volvieron a Dios y adoraron a Dios sin dejar de lado la adoración de sus otros dioses falsos. El Antiguo Testamento es un registro de la larga y triste historia de la idolatría del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento se encarga de explicar la inutilidad de los ídolos y de las religiones falsas. Isaías hace esa advertencia y Jeremías también. Sin embargo, también nos revela que son producto de la influencia de no otra cosa, sino que de demonios. Hermanos, escuchemos muy claramente. Las religiones falsas provienen de la influencia de demonios. No son prácticas inocentes. Pueden ser sinceras, pero son sinceramente demoníacas. Las escrituras, en cambio, nos enseñan que las religiones falsas existen. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y es padre de mentira. De hecho, Satanás se nos describe o se nos dice que se disfraza de ángel de luz. Es una práctica común. Y es quien inspira religiones falsas. Y aunque aparenten piedad, niegan el poder de esta. En el nuevo pacto, Jesús encargó a sus discípulos llevar su evangelio, su mensaje a las naciones. Al ir a predicar el evangelio entre las naciones, los apóstoles se encontraron con una diversidad de religiones falsas, también en el Nuevo Testamento. En muchas de las ciudades en que entraban, lo que prevalecía era la idolatría. En ocasión, Pablo se vio muchas veces confrontado con tal. Lucas mismo nos cuenta cómo el espíritu del apóstol Pablo se irritó, se enojó al ver la gran cantidad de ídolos y de religiones falsas que había en la ciudad de Atenas. Recordamos en esa instancia, Pablo entra en Atenas y ve que hay una gran cantidad de ídolos. En respuesta a esta idolatría, Pablo le señala que incluso tienen un altar al Dios no conocido. Pablo toma esto para predicarles la verdad. En esta ocasión, Pablo les predica acerca de la verdad de Dios y de la resurrección de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos revela cómo Dios está redimiendo a un pueblo de su idolatría y de religiones falsas. Estas religiones falsas están extendidas en tal manera hoy en día como lo estuvieron en el pasado. Incluso en la época del antiguo Israel y a lo largo del Nuevo Testamento. Las religiones falsas abundan hoy en día.
No debemos ser ilusos. Actualmente casi el 85% de la población mundial profesa su devoción a una de las 4.200 religiones existentes en el mundo. El 85% de la población mundial profesa su adherencia a una de las 4.200 religiones en el mundo. Sí, el mundo es muy religioso. La humanidad es muy religiosa. Eso no significa que estén siguiendo la religión adecuada o verdadera. Entre quienes profesan una religión, la mayoría se adhiere a una de las 12 principales. Estas son el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, el sijismo, el confucianismo, el taoísmo, la fe bahá'í, el sintoísmo, el jainismo y el zoroastrianismo. Le aseguro que muchas tal vez no las haya escuchado antes, pero abundan. Y estas son solo las mayores. También existe un número creciente de quienes no profesan una religión en particular. Muchos de ellos se declaran ateos, agnósticos, escépticos o secularistas. Y aunque técnicamente no constituyen un grupo religioso o una religión organizada, este grupo es el segundo más grande en Norteamérica y en muchas partes de Europa. En los últimos años, muchos de estos no afiliados a ninguna religión han sido clasificados como de ninguna, ya que no profesan una devoción. Pero es claro que tienen una cosmovisión que en la práctica es religiosa. Muchos de quienes dicen no creer en Dios saben y están seguros de dos cosas. Uno, que no hay Dios. Y otro, que lo odio. Comparadas con el cristianismo, las religiones y cosmovisiones falsas suelen tener una ética y prácticas similares. Pablo en su carta a los Colosenses reflexiona acerca de la naturaleza engañosa de estas falsas enseñanzas. Pablo advierte a los creyentes sobre las religiones falsas que tienen una apariencia de sabiduría al promover una religión autocreada. Promueven también el ascetismo como falsa humildad y un trato duro con el cuerpo. Sin embargo, todas las religiones falsas son anticristianas en su esencia. El apóstol Juan nos declara y nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Nosotros como creyentes debemos defender eficazmente la fe cristiana contra los ataques de las religiones falsas y contra las cosmovisiones anticristianas. Nosotros debemos tener una idea, debemos entender o conocer el origen y las creencias esenciales de las principales religiones falsas para saber cómo confrontarlas. Debemos ser capaces de discernir cómo las creencias de las religiones falsas difieren de las doctrinas cristianas esenciales, las cuales nos han sido reveladas por Dios en su palabra.
¿Qué es el budismo? El budismo es actualmente la cuarta religión más grande del mundo. Es una religión antigua con orígenes en el subcontinente indio, en la India. Hay varias ramas y subramas del budismo. Entre ellas están el Theravada, el Mahasamjika, el Vajrayana, el Nichiren, el Shingon, el Zen y más. Debemos recalcar que todas estas ramas y subramas del budismo son monistas, no son monoteístas. Cuando hablamos de monismo, hablamos de panteísmo. ¿Y qué es panteísmo? Bueno, es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios. A diferencia del cristianismo, como han dicho algunos teólogos, es docista. Hay una división esencial en medio de todas las cosas, y es que hay un creador y una creación. Y son diferentes, distintos, separados. El budismo afirma que no. Dice, Dios es todo y todo es Dios. El budismo se basa en la creencia en la unidad absoluta de todas las cosas y en el equilibrio de los opuestos en una sola realidad. En el budismo toda la realidad es, en última instancia, una. Y no existe entonces la distinción entre el creador y la criatura. Se estima que unos 500 millones de personas practican el budismo en la actualidad. ¿Cuándo da inicio el budismo? Bueno, hay desacuerdos sobre los detalles específicos de los orígenes del budismo. Sin embargo, quienes han estudiado esta religión coinciden en que fue fundado entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Su fundador fue Siddhartha Gautama o Buda. Gautama, quien fue un joven príncipe del norte de la India, notó el contraste entre el materialismo de su educación y el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que observaba a su alrededor. En consecuencia, él comenzó a cuestionar el significado del sufrimiento. Esto con la esperanza de comprender estas cosas. Gautama entonces se dispuso a dejar su hogar, a su esposa y a su hijo, para buscar mentores que le enseñaran los principios de la vida ascética y de la meditación. Gautama declaró haber alcanzado la iluminación tras meditar durante 40 días y 40 noches bajo una higuera, conocida como el árbol Bodhi o el árbol del despertar. Gautama afirmó haber visto el planeta Venus en el horizonte y comprender que se estaba mirando a sí mismo, ya que todo es uno. Gautama pasó los siguientes 45 años viajando por el norte de la India, difundiendo los principios adquiridos en su experiencia de iluminación. Una vez que Gautama muere, un poderoso emperador de la India llamado el rey Ashoka se convirtió al budismo y empezó a garantizar el establecimiento en toda la antigua Asia. A lo largo de los años ha habido innumerables maestros y eruditos, monjes budistas famosos. Estos han promovido diversas formas en la enseñanza del mismo principio budista. Tal vez el budista más conocido en la actualidad es el 14º Dalai Lama, quien se llama Tenzin Gyatso, cuyo título se utiliza para designar al líder espiritual de una rama específica del budismo tibetano. En
en torno a varios empresarios, atletas, músicos, autores y activistas, productores de cine, actores y actrices famosos han practicado el budismo. Entre las personas más conocidas durante los últimos años se encuentran hombres como Steve Jobs, Tiger Woods, George Lucas, y por eso su gran introducción de principios budistas en sus películas. Brad Pitt, Jennifer Aniston y otra serie de actores se proclaman budistas. ¿Cuáles son las principales creencias del budismo? Bueno, el primer principio es todo es uno. Esta es la creencia en la unidad absoluta y esta creencia es esencial para el budismo. La unidad es fundamental. La diversidad es derivada. Uno, afirman los budistas, no aprende de Buda. Uno se convierte en Buda. El equilibrio de los opuestos también es la meta más alta en la vida. Ellos no están en la tarea de eliminar el mal, sino de equilibrarlo. Ellos dicen, la compasión y la crueldad deben estar equilibradas. El bien y el mal deben estar equilibrados. La vida y la muerte, Dios y el diablo, todos deben estar en equilibrio. Afirman de que no hay virtud en la victoria de un opuesto sobre otro. Insistir en el triunfo de el bien sobre el mal es destruir la unidad. Para el budista no existe la individualidad, solo hay progreso y potencial en una sola realidad. Otra creencia está en la afirmación de las 4 verdades nobles. Uno es la verdad del sufrimiento. Primera ley es que todos sufrimos. Este concepto se denomina el dukkha, que se traduce como sufrimiento, angustia, dolor o insatisfacción. Según la tradición, Buda dijo, he enseñado una sola cosa, dukkha y su cesación. En segundo lugar, la causa del sufrimiento. La causa de todo sufrimiento es el deseo. La palabra Pali Taha transmite la idea de aferramiento, sed, de anhelo, de ansia, de deseo o de apego. Y esta se asocia con desear cosas que no nos satisfacen plenamente. No es un mero deseo, sino un anhelo malo por cosas impermanentes y una sed incesante de autogratificación. Al intentar aferrarnos a lo que no tenemos, el intentar aferrarnos a lo que no tenemos es lo que nos conduce al sufrimiento. Especialmente cuando no recibimos aquello que deseamos. Entonces nuestras mentes se llenan de dolor cuando las cosas no se ajustan a nuestras expectativas. Vimos la verdad del sufrimiento, la causa del sufrimiento. El tercero es el fin del sufrimiento. El dukkha cesará solo cuando experimentemos la cesación del tana. Cuando una persona cesa de desear, para de desear. Cuando una persona deja sus deseos, los abandona, entonces se une con todo. La liberación del sufrimiento se alcanza no solo deseando liberarse del sufrimiento, sino aceptando la realidad de que el sufrimiento existe. En cuarto lugar, la liberación del sufrimiento. La liberación definitiva del sufrimiento se logra siguiendo el óctuple sendero de Buda. El sendero de 8 partes de Buda. Este sendero consiste en una serie de principios morales, mentales y de sabiduría
que deberíamos aprender para poner en práctica. Estos incluyen la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Es necesario seguir todas estas 8 cosas dentro de este camino de Buda. También por parte del budismo hay un gran énfasis en el ciclo de la vida. El budismo, al igual que el hinduismo y que sus maestros anteriores, Buda planteó la idea del karma. Y esta es una frase o una palabra que hemos escuchado mucho últimamente. A cada evento que ocurre le sigue otro cuya existencia fue causada por el primero, y este segundo evento será entonces placentero o desagradable según su causa haya sido hábil o inhábil. A veces se afirma cosas como eso le sucedió por karma. Vea el karma. Es un poco más complejo que solo eso, pero el principio está bien usado dentro de lo que karma significa. Si todo es causa y efecto en relación con nuestras acciones y todo es uno en el universo, entonces el resultado de nuestras acciones será, al fin y al cabo, nuestra reencarnación o renacimiento, cual se llama samsara, en la única realidad de una forma u otra. Al fin y al cabo, la liberación del ciclo de renacimientos se llama nirvana y se da alcanzando la iluminación. ¿Por qué la gente cree esto? Bueno, en un mundo de división y de conflicto, la idea de ser uno con todo es poderosa. La idea de la unidad absoluta ofrece un beneficio terapéutico para la sanación de mentes y de espíritus agobiados por el sufrimiento. El budismo ofrece paz para almas cansadas. El budismo ofrece una manera de superar la esclavitud del materialismo y de la división. La introducción de muchas ideas religiosas orientales en diversos programas de salud y de ejercicio en nuestros días, así como en nuestra cultura popular, ha impulsado la expansión del budismo en nuestro entorno. Pero ¿cómo se compara el budismo con el cristianismo bíblico? Bueno, en primer lugar, la distinción entre el creador y la criatura. El problema filosófico de la unidad y la diversidad encuentra su única verdadera solución en la distinción bíblica del creador y la criatura. Las escrituras no consideran toda diversidad indeseable. Distinguir entre el creador y la criatura es esencial para una correcta comprensión del mundo. Dios no es su creación y nosotros no somos Dios. Dios es absoluto, eterno y personal. En nuestra condición caída, lo que hacemos es suprimir la distinción entre Dios y el hombre. Nos hacemos ídolos conforme a cosas creadas. El Dios Trino, quien es en sí mismo eterna unidad y diversidad, siendo uno en esencia y tres en persona, ha creado un mundo temporal de unidad y de diversidad. Dios creó a la humanidad como algo distinto del resto de la creación. Recordemos
¿Qué es lo que dice el Señor al haber creado? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, Dios creó las plantas, los árboles, los peces, las aves y los animales, cada uno según su especie. Dios es quien ha entretejido la diversidad, la estructura de la unidad de su creación. La diversidad no es mala, no es perversa. Aunque cada persona comparte el hecho de ser hecha a imagen de Dios, descender de Adán y Eva, también de haber caído en Adán y estar bajo la ira y la maldición de Dios sin Cristo, Dios nos ha creado cada uno de nosotros para ser individualmente distintos de los demás. Y hermanos, es una gran alegría ser distintos. Hermano, yo no tengo que ser iguales que usted. Usted no tiene que ser igual que yo. El Señor le ha dado una identidad personal a cada uno de ustedes, en las cuales Él se goza de llamar sus hijos. En segundo lugar, está el sufrimiento y deseo. A diferencia del budismo, el cristianismo no considera al deseo malo en sí mismo. Fuimos creados para desear tanto lo permanente, a Dios, su eternidad, lo que Él es, también como lo no permanente de este lado de la gloria. Está bien desear buena salud. Está bien desear éxito material. Está bien desear tener cosas. No tiene nada de malo. Y el problema en sí no es el acto de desear, sino más bien de las intenciones detrás de nuestros deseos. Muchos de los objetos de nuestro deseo desde la caída se encuentran pervertidos. Y hermanos en Cristo son restaurados. En Cristo están siendo restaurados. A diferencia del budismo, la Biblia nos revela que el deseo maligno o fundamentado en la maldad debe ser eliminado y reemplazado por el deseo de lo que es mejor, es decir, Cristo. Jesús, recordemos, vino para saciar permanentemente el alma sedienta con el agua de vida que Él da libremente por su gracia. Recordamos la narración de esta mujer samaritana en el pozo. Como dice el himno, que su sed buscó satisfacer. El Señor no dice todos tus deseos se te van a quitar. El Señor promete ser quien obra en tu vida para transformarlos para su gloria. Recordamos, Jesús tuvo sed en la cruz al estar bajo la ira de Dios para expiar nuestros pecados, nuestros malos deseos, para que usted y yo nunca más volviéramos a tener sed. En unión con Cristo, nosotros como creyentes somos capaces de dar muerte a los malos deseos, de mortificarlos y de, en lugar de esos malos deseos, desear lo bueno, lo correcto, lo verdadero. También, a diferencia del budismo, la Biblia nos enseña acerca del castigo eterno y de la vida eterna. La Escritura nos enseña el principio de la cosecha y de la siembra.
en lugar del karma y de la reencarnación. Algunos comparan y hablan al hacer esa unión entre las diferentes religiones y dicen que esto que se narra acerca de la cosecha, de la siembra y la cosecha, es parte de lo mismo que se refiere al karma. El karma es considerado algo impersonal y debemos tenerlo claro. El Señor promete dar conforme cada uno ha sembrado, pero ¿quién ha prometido Él darlo de esa manera? En lugar de enseñar una versión cíclica de la realidad, nacer, morir, reencarnar, la Escritura nos revela que Cristo vendrá de nuevo para consumar todas las cosas y poner un punto final a la historia humana. Todos seremos juzgados según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y los que no hayan creído en Cristo Jesús, en su obra, en su mensaje del Evangelio, sufrirán el castigo eterno. Quienes crean, quienes hayan creído en Él, heredarán la vida eterna. Dios no está en la búsqueda de equilibrar las malas acciones del creyente, ni tampoco las pasa por alto. Jesús cargó sobre sí la ira que nosotros merecíamos, como nuestro sustituto al tomar nuestro pecado y nuestro lugar en cuanto al castigo. ¿Qué hago entonces como creyente? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio con quienes se aferran al budismo? Debemos como creyentes enfocarnos en el Redentor que vence todo mal. La meditación y la iluminación jamás podrán vencer el mal en este mundo caído. El budismo se niega a reconocer que el mal es una realidad que debe ser conquistada. Debemos enfatizar lo que enseñan las Escrituras sobre la venida del Hijo de Dios al mundo para vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Debemos explicarles cómo el Hijo de Dios vino al mundo para resolver el problema de nuestro pecado personal en la cruz. Así debemos ayudar a los budistas a plantearse las preguntas fundamentales acerca de Dios, de la culpa de su propio pecado y del juicio venidero. Como creyentes, el Señor nos ha dado la oportunidad de mencionarles estas cosas a esos hombres y mujeres que, aunque equivocados en cuanto a lo que creen, el Señor ha puesto su imagen, y aunque manchada por el pecado en este momento, para que sus conciencias les acusen. Y así poder presentarles una salvación tan grande. También debemos enfocarnos en la enseñanza bíblica sobre la renovación de todas las cosas, o la restauración de todas las cosas. La reencarnación termina siendo, al fin y al cabo, una falsificación del plan bíblico de salvación. Al testificarle a un budista, debemos explicarle que Jesús no solo redime a las personas, Él murió y resucitó para asegurar cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El plan de redención de Dios es la verdadera solución al problema del sufrimiento en esta vida. Recordemos que Dios ha sometido a toda la creación a vanidad. Esto debido a nuestro pecado. Y que este sometimiento a esa vanidad será restaurado un día por Cristo.
en el juicio final. Hermanos, somos recordados nuevamente del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por pecadores, resucitó de entre los muertos y hoy en día ofrece perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Él. Como creyentes debemos abordar el pecado para restaurar la relación con Dios. Esto transforma las vidas por la gracia y no por ningún esfuerzo humano. No debemos darnos a la tarea de equilibrar el bien y el mal. Debemos someternos al único que puede restaurar todas las cosas, al único que puede ejercer justicia divina y traer así el fin del sufrimiento y la restauración de todas las cosas. Al único y sabio Dios, a Jesucristo su Hijo, y al Espíritu que mora hoy en medio de nosotros, que es el que trae convencimiento de justicia, de juicio y de pecado. A Él sea toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Dios y Padre nuestro, gracias damos por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de comparar evangelios falsos, planes de salvación falsas con respecto a tu verdad. Tú eres el Dios que ha creado todo, que ha hecho todas las cosas, quien sostiene todas las cosas por tu palabra de poder. A ti, oh Dios, es a quien oramos en esta tarde. Ayúdanos a ver en alto tu obra, a confiar en esa obra preciosa de Cristo Jesús, a ser conformados en esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un día, Señor, con esa seguridad que tú das, saber que nos encontraremos cara a cara contigo, oh Dios. Gracias por la obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, para acercarnos a Dios. Damos gracias en